Bien, mis queridos amigos, qué gusto volver con ustedes como COEX Capacitaciones y el Instituto Azteca de México en conjunto con Corporación Ibero y todas las entidades, asociaciones de escuelas y profesionales que nos acompañan. Queremos pues enlazarnos de igual manera a las tres plataformas, tanto www.capacitacionescoex.com, de igual manera nuestra plataforma de YouTube y nuestros amigos desde Zoom. Queremos presentar a nuestro siguiente experto que se encuentra ya con nosotros y agradecidos pues con el doctor José Luis Moreno Sánchez. Él es doctor en medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina. Especialista en medicina familiar por la Universidad del Pinar del Río, Cuba, especialista en cirugía general y laparoscopía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, instructor de ATLS, un diplomado en cirugía de trauma Universidad del Valle, Colombia, y miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma y miembro de la European Hernia Society. Damas y caballeros, hoy en esta noche compartiendo el tema FAST y FAST. El doctor José Luis Moreno Sánchez. Doctor José Luis, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, le hemos nombrado como coanfitrión. Gustoso de poder escucharle en esta jornada de capacitación. Bienvenido una vez más y aquí listos para aprender con su presencia, doctor. Bienvenido. Hola, buenas noches con todos. Listo, ya tengo para compartir entonces. Muy amable, doctor, le escuchamos y gustosos de poder tener en la plataforma. Todo suyo el público, doctor, le escuchamos. Bienvenido. Listo, ¿me pueden decir si se ve la presentación? Efectivamente, doctor, en pantalla completa coloquémoslo, por favor, para que tengamos todo en orden. Así estamos listos, doctor. Gracias por su tiempo. Listo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Sí, siempre es un gusto compartir nuestro granito de arena en el pro del conocimiento médico en el Ecuador. ¿Sí? Bueno, el tema que se me ha encomendado a desarrollar el día de hoy es el FAS y el IFAS, del diagnóstico a la toma de decisiones. Este es un tema muy importante, ya que es una herramienta muy valiosa a la hora de la atención primaria en el trauma, que puede marcar la diferencia entre entrar rápido y salvar una vida en quirófano, e incluso evitarnos una cirugía. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Esto va a ser un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de epidemiología, historia, del POCUS, revisión primaria en trauma, FAST y FAST, algoritmos de manejo y la curva de aprendizaje y unas recomendaciones para la casa. En cuanto a la epidemiología, una quinta parte de las muertes por trauma se deben a lesiones abdominales graves y la mayor prevalencia de las lesiones abdominales se dan entre los 20 y 40 años, lo que impacta drásticamente en la fuerza laboral y la economía de un país. El abdomen es la tercera región del cuerpo más común en sufrir traumatismos, después de la cabeza y las extremidades, y a nivel mundial la tasa de mortalidad por lesiones abdominales se sitúa entre el 1 y el 20%, y la prevalencia de lesiones abdominales se sitúa en el 7.2 por 100.000 personas. En cuanto al trauma torácico, es la segunda lesión no intencional más frecuente, la tercera causa de muerte más común en pacientes politraumatizados después de una lesión abdominal y de un traumatismo cráneoencefálico, y las lesiones torácicas representan el 25% de las muertes por traumas graves. Cuando tenemos un trauma torácico grave, tenemos tasas mucho más altas de intubación prehospitalaria, reanimación cardiopulmonar, colocación de tubos torácicos en la emergencia y transfusiones de sangre en intervenciones quirúrgicas urgentes. Entonces, cuando tenemos un paciente politraumatizado con un traumatismo grave, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una evaluación y un manejo. ¿En qué consiste esto? En que en los pacientes hipotensos, el objetivo va a ser siempre identificar rápidamente una lesión torácica, abdominal o pélvica y determinar si esta lesión es la causa de la hipotensión que presenta el paciente grave, ¿sí? Tenemos que ver si es un antecedente de qué accidente tuvo, si fue un accidente de tránsito, si fue una herida por arma de fuego, por arma blanca. Siempre debemos realizar un examen físico y tenemos herramientas de diagnóstico complementario, entre estos el ultrasonido, gasometrías, tomografías, etcétera. En cuanto a los antecedentes del accidente, siempre tenemos que saber si fue un accidente contuso, es decir, tuvo un accidente de tránsito, dónde estaba el paciente, si estaba manejando, si estaba de conductor, si del conductor del carro en el que yo estaba se falleció, si hubo otros pasajeros, si hubo paramédicos, si hubo policías en la escena. Estos son eh, elementos que nos brindan información posterior cuando tenemos que hacer la evaluación inicial del trauma.
Y cuando tenemos un trauma penetrante debemos definir si es por arma blanca, si es por fusil, por arma de fuego, por fusil, por arma corta, y cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo la herida hasta que nosotros le estamos atendiendo. Todo esto debe ser correctamente registrado. Si esto de aquí viene desde el prehospitalario, es decir, con personal prehospitalario, es mucho más valioso si es que no llega. Como cuando ya nos llega nuestro paciente, estemos donde estemos, es decir, estamos en un centro de salud, estamos en un hospital de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, los pasos en la atención del trauma de un paciente politraumatizado o un paciente con trauma por arma, por penetrante, por arma de fuego o cortopunzante, siempre son los mismos. Siempre tenemos que ceñirnos al Advanced Trauma Life Support, iniciando por la revisión primaria, que es el XABCDE. ¿Sí? En donde rápidamente les voy a mostrar. El X es detectar las lesiones exsanguinantes y tratarlas. ¿Sí? A, control de la vía aérea. B, la respiración. C, circulación. D, si tiene déficit neurológico. Y la E, de exposición. Vamos a exponer completamente al paciente. Una vez que tenemos realizada la revisión primaria, el siguiente paso son los anexos de la revisión primaria. Y dentro de nuestros anexos de la revisión primaria, el fundamental anexo de la revisión primaria es el FAST. ¿Sí? ¿Qué significa FAST? Significa Focused Assessment Sonography of Trauma, es decir, una ecografía focalizada en trauma. ¿Sí? Este estudio ecográfico, ¿qué nos va a mostrar? Nosotros no queremos ser expertos en ecografía, no queremos ver características anatómicas. Este examen lo que va a hacer es responder una pregunta dicotómica. ¿Tiene o no tiene líquido el paciente libre en el abdomen? ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener presente esto. Nosotros no tenemos que ser imagenólogos para hacer este tipo de estudio, sino que solo tenemos que entrenarnos en ciertos aspectos que nos van a ayudar a definir si tiene o no tiene líquido mediante la ecografía, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? En primer lugar, con cualquier ecógrafo que tengamos. Es decir, nosotros en donde estemos trabajando, en cualquiera de los niveles de atención, tenemos que preguntar si hay un eco, ¿sí? Y si hay un eco, tenemos que aprender a utilizarlo. Es muy recomendable que cuando llegue uno a cualquier lugar, a cualquier cuerpo de guardia o a cualquier consulta, averiguar qué tipo de eco tenemos y aprender a usarlo, aprenderlo, manipularlo para ver cómo funciona, cómo se abren las interfaces, porque esto de aquí nos va a ahorrar tiempo y nos va a permitir realizar un mejor estudio a la hora de tener un paciente crítico o politraumatizado. Pueden ser ecos normales, ecos inalámbricos, etcétera, ¿sí? El FAST normalmente lo hacemos con un transductor convexo, que es de superficie curva, tiene una frecuencia baja media de 2 a 7 MHz, porque tiene una mayor penetración. Esto es para el abdomen, ¿no? Esto no quiere decir que no lo puedas hacer con otro transductor, este es el mejor transductor para hacerlo, sin embargo, hay ocasiones en las que los recursos son más limitados o se dañan los transductores y posiblemente lo podrías hacer con un transductor sectorial. Sin embargo, el convexo es el ideal para realizar este tipo de estudio. ¿Cómo tiene que estar nuestro paciente para realizar el estudio? En decúbito supino. Cuando nosotros ponemos la inclinación de Trendelenburg, esto incrementa la sensibilidad al espacio hepatorrenal al desplazar el líquido al declive, ¿no? Y nos permite tener una mayor sensibilidad. Entonces, hay ciertas estructuras para realizar un FAST, ¿sí? Ciertas secuencias. Las más recomendables son realizarla primero la ventana pericárdica, ¿sí? Después el cuadrante superior derecho, superior izquierdo y suprapúbico. Sin embargo, bueno, yo les voy a decir la metodología que yo utilizo, que me ha servido, pero ustedes pueden utilizar cualquier metodología, siempre que sea rápida, que sea certera y que siempre hagan exactamente lo mismo, porque esto nos va a ayudar a tener mucho menos error. La secuencia que yo utilizo es en sentido antihorario, empezando por el cuadrante superior derecho. Es decir, mi primer punto que yo voy a ver es el espacio hepatorrenal. Posteriormente veo suprapúbico, sigo en contra de las manecillas del reloj, subo el espacio espleno renal y termino en la ventana pericárdica. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en este FAST? Si hay líquido o no. Entonces, la pregunta a esta respuesta es dicotómica, sí o no. Es decir, ¿hay yo líquido en el cuadrante superior derecho? ¿Sí o no? Puede ser sí, no. Paso al siguiente punto y voy marcando positivo para el cuadrante superior derecho. Entonces, y voy bajando, voy bajando, voy bajando. No debería tomarme mucho tiempo en hacer esto. La ventana, a mi parecer, a mi criterio, que es un poco más difícil de evidenciar, es del cuadrante superior izquierdo, aunque no, una vez que ya haces varios, no te da tanto trabajo. Sin embargo, de entre todas las ventanas, me parece que es la que más dificultad da de lograr visualizar. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el cuadrante superior derecho. A la derecha de su pantalla van a ver un espacio hepatorrenal, el espacio de Morrison que queda entre el hígado y el riñón. Como ven, esto es un espacio hepatorrenal normal. No hay nada entre estas dos estructuras. Y si se fijan al lado izquierdo, van a tener el hígado, el riñón y en medio esta sombra negra, ¿no? Que es líquido, ¿sí? Es líquido. Entonces, esto nos daría que el FAS en este cuadrante sería positivo, ¿sí? Como les dije, seguimos en sentido antihorario, seguimos la ventana suprapúbica y entonces lo mismo, vamos a poner el transductor por encima de la sínfisis del pubis, ¿sí? Y vamos a evidenciar la vejiga. Y vamos a hacer un movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda y esto nos va a permitir observar si hay líquido alrededor de la vejiga, en los lados y en la parte inferior, como lo ven. Lado derecho es normal y en el lado izquierdo vemos como al lado de la vejiga vamos a ver líquido, que se va a ver negro. Es decir, cuando subimos al cuadrante superior izquierdo, al lado izquierdo de su pantalla van a tener un espacio espleno renal normal, ¿sí? Es decir, aquí están las dos estructuras, el vaso, el riñón, y en medio de ellas no hay nada. Y en el lado derecho vamos a ver entre el riñón y el vaso, vamos a ver esto negro que corresponde al líquido. Recuerden que nosotros no vamos a saber qué tipo de líquido es. Para esto no me sirve el FAST, ¿sí? Porque esto de aquí puede ser también líquido intestinal, se va a ver igual. Sin embargo, no es el objetivo del FAST determinar qué tipo de líquido hay, sino si tiene o no tiene líquido, es decir, la respuesta a sí o no. Y por último vemos la ventana pericárdica, ¿sí? En la cual tenemos que ver la imagen de cuatro ventanas y alrededor de esta no debe haber absolutamente nada. Como nos damos cuenta en la imagen de la izquierda, tenemos la imagen de cuatro ventanas, de cuatro cámaras, perdón, y encima de esta vemos líquido, ¿sí? Que puede estar alrededor de todo el corazón y que me detalla que tiene líquido alrededor del pericárdico, es decir, un derrame pericárdico y esto asociado a trauma puede ser sangre, ¿no? Listo. Esto con respecto al FAST, ya sabemos, responde una pregunta dicotómica, sí o no hay líquido, vemos cuatro cuadrantes, el espacio de Morrison, suprapúbico, el espacio es pleno renal y la ventana pericárdica. Entonces lo realizo en sentido antihorario y me puede decir si hay o no hay líquido. Y todo depende de mi conducta con respecto a esto, dependerá de cómo está el paciente. Sí, como dije, era muy importante ver los antecedentes y la dinámica del trauma, ¿sí? Entonces esto aquí no es lo mismo un paciente estable que un paciente inestable. Entonces esto aquí, vamos a empezar con que está positivo. Si tiene líquido, está positivo. Y para tomar una conducta quirúrgica o un manejo conservador va a depender de cómo esté mi paciente, si está estable o está inestable, que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, posteriormente, se añadieron otras ventanas, que es el eFast, el FAST extendido que salió unos años posteriores a- al FAST, ¿sí? En que esto de aquí me va a dar para ver hemotórax y neumotórax, es decir, vamos a ver ventanas pulmonares, tanto en los ápices y en las bases también. Entonces, ¿en qué consiste el FAST? Es un ultrasonido que también se hace en el paciente al pie de cama, en el que vamos a poder identificar en un paciente politraumatizado con sospecha de que tenga lesiones pulmonares por el mecanismo del trauma que haya tenido, y vamos a poder evidenciar con esto si tiene neumotórax o si tiene hemotórax. Son las dos posibilidades que podemos ver en un FAST.
¿Sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo mismo, con cualquier tipo de ultrasonido que tengamos, inalámbrico, el normal que tenemos en la emergencia. Recalco que es muy importante y fundamental siempre tener, saber manipular el ecógrafo que tenemos en nuestra institución. Sí, aquí hay un cambio, no es que no se pueda hacer con el transductor convexo, el faz extendido hacia tórax. Sin embargo, con el transductor lineal nosotros vamos a tener una mejor observación de lo que queremos ver. Por eso la recomendación es hacerlo con transductor lineal. Pero si no lo tienen, si tienen un convexo lo pueden hacer, o si tienen un sectorial lo pueden hacer también con el sectorial. Este va a tener forma rectangular, va a tener una alta frecuencia de 7 a 18 MHz, una gran resolución y es para estructuras superficiales. ¿Sí? Entonces el IFAS, nosotros vamos a poner nuestro transductor siguiendo el eje longitudinal del paciente a nivel de la línea media clavicular y puede ser en el segundo espacio intercostal o en el tercero y cuarto. Recordemos que nosotros tenemos focos de auscultación ecográfica y hay 6 puntos para el pulmón, para poder evidenciar, ¿sí? Esto es importante porque más adelante vamos a ver si cuando tenemos un neumotórax y nosotros tenemos en el punto 3 de auscultación ecográfica o por debajo de la línea axilar media, podemos, si identificamos un signos de neumotórax, podemos poner un tubo de tórax sin necesidad de tener una radiografía inmediatamente en el cuerpo de guardia o en la zona de críticos donde tengamos a nuestro paciente. Sí, entonces, ¿qué vamos a ver en este faz y faz, en este faz extendido a pulmón, a tórax? Entonces, el primer signo que vamos a ver si ponemos nuestro transductor en el eje longitudinal, en el segundo o tercer espacio intercostal, lo primero que tenemos que evidenciar es esto, el signo del murciélago, ¿sí? Que no es nada más que la descripción de la sombra de de las dos costillas, ¿sí? Si se dan cuenta, se hace como un murciélago. Y en medio de estas dos, por debajo de la pared abdominal, vamos a ver la pleura, ¿sí? Ese es el primer signo que nos va a definir que estamos bien colocados en el espacio para identificar los signos que ya vamos a hablar. Sí, en el modo B, el segundo signo que tenemos que ver es el slide pleural, ¿sí? Es decir, esta pleura debería estarse moviendo, es decir, hacer un slide, que es un signo de normalidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos que ver normalmente cuando ponemos nuestro transductor en cualquiera de los focos de auscultación pulmonar. Pongo de nuevo, perdón, pongo de nuevo. Es decir, ahí está el movimiento pleural. Esto es un hallazgo normal. Nos dice que no hay neumotórax, ¿sí? Entonces, cuando esta pleura está quieta, es decir, que no se mueve, pasa lo siguiente, que es que está, o hay este punto pulmonar, es decir, que tenemos la pleura quieta o que tenemos un pedazo de esta línea que está, que no se mueve y el otro pedazo sí se mueve. Ese es el punto pulmonar que es patognomónico en realidad de un neumotórax. Okay. Cuando cambiamos al modo M, es decir, al modo de movimiento, nosotros tenemos un signo de normalidad, es decir, si le hacemos esto a un paciente normal, vamos a tener el signo de la playa, ¿sí? En la cual en la parte superior sería, como vemos aquí, como las olas del océano y abajo como la arena de la playa, ¿sí? Como vemos la, la similitud. Esto es un signo de normalidad, es decir, yo le pongo a mi paciente con trauma, yo veo esto, me quedo un poco más tranquilo, ¿sí? Tengo el signo de la playa. ¿Sí? Sin embargo, cuando tengo un neumotórax, recordemos que cuando teníamos un neumotórax, la pleura en el modo B estaba quieta, y si ponemos el modo M de movimiento, lo que vamos a ver es el signo de código de barras, como vemos a la derecha de su pantalla, ¿sí? Entonces va a ver todo como las líneas, así como estaba el mar arriba, que había en la normalidad mar y arena, arriba va a haber solo código de barras, 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 arriba y abajo, porque no se va a estar moviendo el pulmón. Está arriba la pared pulmonar y abajo el pulmón que está quieto y no se va a mover. Entonces esto también es característico y patognomónico del neumotórax. Y en dependencia de cómo esté el paciente, tendremos que colocar o no colocar un tubo de tórax. Si tenemos un neumotórax, atención, es decir, vemos esto y el paciente está inestable, tipo tenso, con el hemitórax derecho abombado, distendidas las venas del cuello, no tendríamos que pedir absolutamente nada más. Está hipotenso,
Lo que tendríamos que hacer es descomprimir esto con una aguja y colocar inmediatamente un tubo de tórax, sin necesidad de ningún otro tipo de estudio. Sí. Aquí otro slide en el que se ve el pulmón normal, como se vería, ¿sí? Con el signo de la playa, y a su derecha, como se vería un neumotórax, es decir, como un código de barras toda la imagen en el modo M. Listo, esto es lo que les mencionaba. Muchas veces, una vez que se identifica un neumotórax, se suele pedir una radiografía de tórax para corroborar esto y ver y solicitar para poner antes se medía el nomograma de REA, algunos según el British College, para ver si ponemos o no un tubo de tórax en dependencia de la cantidad del neumotórax que tengamos, el porcentaje de neumotórax. Ya dijimos que si es un neumotórax, atención, tendríamos que poner inmediatamente un tubo de tórax, eso no tiene ningún tipo de discusión. Sin embargo, hay neumotórax del menos del 20%, que en realidad no deberías, 20, algo otras literaturas dicen 30%, no deberías poner nada más que observación, oxígeno, medidas, incentivo respiratorio. Sin embargo, esto no lo podrían, antes no lo podíamos definir solo con la radiografía. Ahora, necesitamos necesariamente una radiografía, la respuesta es no. Con el ecógrafo podemos hacer esto también. Sí, en teoría, si es que vemos que tiene el paciente, le hacemos un eco y no tiene slide pleural y ponemos en modo M y tiene el signo del código de barras, es decir, diagnosticamos por eco un neumotórax. Si en los diferentes puntos de auscultación pulmonar ponemos el que está a nivel de la línea media axilar y vemos que tiene neumotórax a este nivel, esto me indica que tiene un neumotórax de más del 20%, por lo que directamente podríamos colocar un tubo de tórax sin ningún otro tipo de examen adicional. ¿Sí? Punto 3 de ocultación ecográfica o a nivel de la línea o por debajo de la línea axilar media. ¿Sí? Entonces esto con el FAST y el IFAST, que es el extendido, y ahora el algoritmo de manejo de estos pacientes. Entonces tenemos un paciente hemodinámicamente estable, ¿sí? Y le hacemos un FAST y es positivo. ¿Esto qué me va a indicar? Dijimos que responde a una pregunta dicotómica, es decir, no equivale me va a decir solo que tiene líquido libre, pero el paciente está estable. Entonces esto me va a dar la pauta para yo poder estar más tranquilo. Sí, obviamente lo tengo que vigilar a mi paciente, pero yo puedo solicitar otros estudios, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le hago a un paciente un FAST y tiene líquido, es decir, tiene un FAST positivo y hay líquido en el cuadrante superior derecho, pero el paciente está estable. Anteriormente, en ediciones anteriores de la tele se decía que esto era indicación de una laparotomía, de una cirugía de emergencia. Sin embargo, ahora sabemos que este líquido puede ser por qué sé yo, por un trauma hepático grado 1. Es decir, que si yo lo opero al paciente y cometo el error de hacer una laparotomía, voy a abrir al paciente con una incisión grande, sifopúbica, que trae mucha morbilidad, y lo que tenía el paciente era una lesión muy pequeña en el parénquima, que podía haber parado con los procesos de coagulación normal del paciente y con la estabilización que le iba a dar en la fase cero del control de daños. ¿Sí? Entonces, no es necesario. Un FAST positivo no me dice que el paciente está quirúrgico o no, es decir, que va o no va al quirófano, pero sí me va a dar una pauta para yo poder manejarlo. FAST positivo en paciente estable me da el tiempo para yo poder realizar otras cosas, observación, pero una tomografía, ahí yo puedo hacer cualquier cosa, siempre vigilándolo. Paciente con trauma, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una lesión, entonces tenemos que tenerlo con monitorización continua y todas las cosas que requiere un paciente de trauma. Es decir, paciente estable, FAST positivo, podemos estudiar, ¿sí? No hay que correr. Ahora, paciente estable, FAST negativo, nada, observación clínica continua, el monitoreo, hemoglobina, podemos hacer fase de control, en dependencia, todo esto depende también del mecanismo del trauma. Si un paciente que se cayó 5 pisos, está estable y el FAS es negativo, yo no lo mandaría a la casa, yo lo mantendría en observación, todo depende del contexto de este paciente. Ahora, si es un paciente que se cayó un escalón y tiene estas condiciones, yo posiblemente si lo mande a la casa sin problema. Ahora, si este mismo paciente se cayó 3 escalones, pero también, qué sé yo, tiene una condición como una coagulopatía o toma anticoagulantes, sería un paciente que tal vez yo estudiaría un poco más. Todo depende del contexto.
Ahora, el algoritmo en el paciente hemodinámicamente inestable, es decir, este paciente está chocado, está en shock, ¿sí? Presión baja, taquicárdico, sudoroso, obnubilado, ¿sí? Pálido, llenado capilar lento, ¿sí? Entonces yo le hago un FAS, hago toda mi revisión primaria, hago mi FAS y este FAS es positivo. Entonces, este paciente tiene una conducta inmediata, es decir, tiene indicación de la parotomía. Un paciente chocado, es decir, con diagnóstico de shock, si en el contexto de un trauma severo con un FAS positivo, es indicación de la parotomía exploratoria. Hay una arista y hay un paréntesis que quiero hacer. ¿Se podría hacer una tomografía en este tipo de pacientes? La respuesta es sí, pero se tiene que cumplir ciertas condiciones, que son, la primera, que sea un paciente inestable, pero que sea respondedor. Es decir, este paciente llegó extremadamente crítico, yo le realicé la fase cero de control de daños, es decir, le puse sangre, tranexámico, lo calenté, y este paciente de lo que está hipotenso llegó a una hipotensión permisible o subió un poquito, se estabilizó. Entonces este paciente yo veo que está respondiendo. Entonces ese tipo de pacientes podría hacerse una tomografía. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que entre yo hacer la tomografía no debería retrasarme la conducta operatoria, es decir, no debería, si la tomografía se va a demorar 1 hora, 2 horas, no la hago. Sí, esto aquí debería demorarse en menos de 20 minutos. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿mi centro de salud, perdón, mi hospital cumple las condiciones para hacer una tomografía antes de 20 minutos en este paciente? Es decir, responde, le hago en menos de 20 minutos y lo llevo a quirófano. Si es sí la respuesta, le puedo hacer una tomografía. Si es no, no hay que hacer nada, sino que pasarlo directamente a la parotomía exploratoria. En estos casos no se hace la paroscopía exploratoria, sino la parotomía, siempre incisiones hipropúbicas. Entre más abras, más rápido y mayor sea tu incisión, mayor exposición vas a tener y va a ser unos centímetros te pueden ayudar a salvar la vida. Y ahora, si el paciente está chocado, está completamente inestable en el contexto de un politrauma, un trauma penetrante, lo que sea, pero tiene el FAS negativo, entonces tú tienes que buscar otras causas de inestabilidad. ¿Sí? Fracturas pélvicas, retroperitoneales, shock neurogénico, un neumotórax de tensión que no hayas visto, ¿sí? Y tienes que estar repitiendo el FAS cada 15, 30 minutos durante la reanimación, ¿sí? Muchas veces se ha entrado en este tipo de pacientes, están completamente chocados, viene de un politrauma, pero el FAS le sale negativo. Después de 1 hora le haces otro FAS y sale negativo. Sin embargo, por presiones, qué sé yo, porque el paciente no mejora, entras a operarle, decides entrar a operarle, le haces una incisión suprapúbica y ves el abdomen blanco, es decir, ni gota de sangre, nada. ¿Por qué? Porque estaba con un choque de otra característica, un choque neurogénico, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esto de aquí, siempre guiarse por la lógica, no dejarse llevar por las presiones y tener siempre la mente fría y siempre centrada en el paciente que tenemos, ¿sí? Esto con respecto al FAS y el IFAS. Bueno, este artículo solo les quería mencionar sobre el FAS Plus, que es poner el transductor a nivel de la sínfisis del pubis, y esto de aquí cuando tiene entre ambas sínfisis del pubis hay una distancia mayor de 2,5, me hable que tiene una fractura en libro abierto el paciente, y me podría evitar hacer una radiografía de pelvis, y esto aquí yo inmediatamente le podría poner una cincha o llevarlo, si el paciente está inestable hemodinámicamente, yo le hago un FAST Plus, no necesito nada más para llevarlo a quirófano, hacerle un empaquetamiento preperitoneal. Sí, con esto aquí le puedo salvar la vida. Obviamente le empaqueto el preperitoneo y hay que fijar esa fractura, porque si yo no fijo la fractura es como no hacer nada. Por eso tenemos que entrar siempre en conjunto con el equipo de traumatología para fijar esa pelvis. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones y los peak fails del FAS y el IFAS? Los falsos negativos en retroperitoneo. Por ejemplo, el FAS no evalúa el retroperitoneo, lo evalúa muy mal. ¿Sí? Entonces, el paciente puede estar chocado y me sale un FAS negativo. Sin embargo, tiene el retroperitoneo lleno de sangre. ¿Cómo yo podría ver eso con un paciente con una tomografía, por ejemplo? ¿Sí? Recordemos cuáles eran las indicaciones de tomografía en el paciente inestable. Es por eso que esto es muy, pero muy importante ver
cuál fue el contexto del paciente, cómo fue la cinemática del trauma, y no solo guiarnos por un solo estudio, sino que ver el contexto de todo. Sí, ya sabemos, FAS es malo para evaluar el retroperitoneo. Confusores en pelvis en pleura, la orina en vejiga llena o en quistes ováricos pueden simular hemoperitoneo. Las bulas enfisematosas y adherencias pleurales previas pueden simular ausencia del slide pleural. El volumen mínimo detectable requiere habitualmente un volumen de 100 a 200 de líquido libre para ser ecográficamente visible en el espacio de Morrison. La Asociación Mundial de Cirugía de Emergencia sacó un artículo en el 2022 en el que decía que en realidad en- en- debería haber alrededor de 600 mililitros de sangre en el cuadrante superior para yo poder detectar para que un FAS sea positivo, y cuando ya tenía la curva de aprendizaje 400. ¿Sí? Sin embargo, como esto pueden ver, varía, unas literaturas dicen 100, otros 200, otros 600, ¿sí? Vamos a quedarnos con una media entre 200 y 300 para yo poder identificar en el Morrison que sea un FAS positivo, la cantidad mínima de sangre. Otra limitación que podría haber es que se puede confundir, como yo les dije, el FAS me dice si hay o no líquido, pero no me dice qué líquido. Este paciente previamente pudo haber tenido cirrosis y ascitis, por ejemplo, ¿sí? Y viene en el contexto de trauma, yo le hago un FAS y veo líquido en los 4 cuadrantes, pienso que está mal, y cuando voy a ver, el paciente era cirrótico y tiene ascitis, o con derrames pleurales de otras etiologías, como por ejemplo neoplásicas, o por TB. Sí, son contextos que hay que ver y que son limitaciones para el FAS, porque no me va a determinar qué líquido es el que tiene, solo si hay o no hay líquido. En cuanto a la curva de aprendizaje, lo que se recomienda es entre 25 y 50 IFAS superpisados para alcanzar una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95%. Y la curva de aprendizaje en neumotórax es aún más rápida, de 10 a 15 estudios supervisados, ¿sí? Manteniendo alta concordancia con cirujanos experimentados. Es muy importante que si nosotros tenemos un ecógrafo, nosotros entrenarnos en esto, ¿sí? Si somos pacientes que habitualmente ya sabemos cómo está la realidad del país, que somos uno de los países más violentos del mundo, ¿sí? Entonces la ola de criminalidad ha traído que a nuestras emergencias lleguen cada vez traumas y traumas cada vez más severos. Entonces, si usted es un médico que realiza emergencias y habitualmente atiende trauma, debe aprender a utilizar su ecógrafo, ¿sí? Llegue mañana, véalo, monelo, véalo cómo está, cómo funciona. Y yo recomendaría a los estudiantes del posgrado de cirugía, yo les mandaba a hacer por su rotación, que siempre tenían que hacer, entregarme al final de su rotación de 3 meses, 30 FAST hechos, ¿sí? Y documentados. Esto servía mucho. Incluso nos ayuda a hacerlo en personas normales, porque cuando tú sabes ver lo normal, va a ser mucho más fácil ver lo anormal. Entonces, esto te ayuda a completar tu curva de aprendizaje. Normalmente en el posgrado de cirugía, te diría que un 80% de los estudiantes cumplen su curva de aprendizaje. Debería ser el 100, pero casi no siempre se logra. Pero se logra un número importante de FAS en los cuerpos de guardia, sobre todo en los hospitales de alto volumen y sobre todo en los hospitales de segundo nivel, que es donde más llega el trauma. Y por último, para llevar a la casa, cualquier médico que atienda a trauma debe realizar el FAS. Esto es un hecho. Por mucho tiempo, en varios hospitales de los cuales roté en mi posgrado, y incluso cuando ya fui especialista, llegaba el trauma e independientemente de cómo esté estable, inestable, mandaban a hacer el FAS al imagenólogo. Eso es una locura, ¿sí? El imagenólogo no debería hacer ningún FAS, cero FAS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el FAS lo tiene que hacer el médico de la emergencia, sea quien sea. O sea, la persona que atiende trauma es la que tiene que dar el FAS, porque tú estás entrenado en soporte vital avanzado en trauma, y tu anexo de la revisión primaria es el FAS, es el ultrasonido focalizado en trauma, ¿sí? Entonces, tú haces tu revisión primaria, y cuando estás haciendo la revisión primaria o inmediatamente después ya tienes que haber hecho el FAST, ¿sí? Entonces,
para eso no tenemos que llevar al imagenólogo. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el posgradista de cirugía, el emergenciólogo, el posgradista de emergencias, el internista, la persona que esté atendiendo, el médico, el residente asistencial, ¿sí? Recordemos eso, no es un examen que tiene que hacer el imagenólogo, lo tiene que hacer el médico que atienda traumas en la emergencia. Ya sabemos que es un estudio fácil de realizar, tiene una curva de aprendizaje corta. Sí es recomendable realizar cursos de entrenamiento. Normalmente nosotros a los estudiantes del posgrado les enseñamos a hacer y les mandamos ejercicios porque tenemos en los hospitales los recursos y sobre todo los pacientes. Pero usted puede realizar cursos de entrenamiento como el POCUS, el WIM Focus. En el ATLS mismo se da un módulo de FAST. Sí, hay varios cursos de emergencias que dan este curso, esta herramienta, que la verdad que es fácil de aprender y muy útil a la hora de enfrentarnos a un trauma. Ya vimos que la curva de aprendizaje son pocos y es una herramienta valiosa en la atención al trauma. Bueno, esto es lo que quería traerles sobre el FAST y el IFAST, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Doctor José Luis, muchas gracias y excelente ponencia. También les invitamos, amigos, para que puedan seguir el perfil de nuestro experto, que justamente tanto en Instagram, su correo electrónico y un QR, pues donde que podemos seguir a nuestro experto de la jornada para cualquier inquietud y sobre todo el contenido de valor que prácticamente va a transmitir nuestro experto. Doctor José Luis, nos dice Luis, buenas noches. ¿Cuál es la curva de aprendizaje del FAS y del IFAS? Por favor, doctor, muy amable. Ya, sí lo mencioné en la exposición, ¿no? Entre 25 y 50 procedimientos para el FAST y para el IFAST, de 10 a 15 procedimientos aproximadamente. Yo les voy a contar, yo roté al final de mi posgrado cirugía de trauma en Cali, que como todos sabemos es un centro de referencia de trauma en el hospital Evaristo García. Y a mí me llamaba la atención porque yo previamente a esto sí hacía FAST, yo hice el curso de WinFocus y empecé a hacer fast, pero muy poco, la verdad. Y como les dije, todo el mundo hacía el fast, menos los que atendíamos la emergencia, ¿sí? Entonces, cuando me fui a esta rotación, los que llevaban cada trauma que llegaba, el interno tenía la orden de llevar el ecógrafo. O sea, llegaba un trauma y todo el mundo corría y el interno corría con el ecógrafo. Y el interno era el que hacía el primer fase, el interno y el R1 de cirugía. Hacían el primer fase. Entonces eso se me quedó tan calado que cuando yo regresé a Ecuador, yo empecé a hacer exactamente lo mismo. Cualquier trauma que yo iba a ver, iba corriendo con mi ecógrafo. Bueno, tenía la posibilidad que en el hospital que estaba teníamos ecógrafo en la emergencia y ecógrafo en el piso, así que cogíamos el ecógrafo y le realizábamos FAS. E incluso yo, como quería aprender mucho más de esto, le hacía en los pases de visita, hacía a todo paciente posquirúrgico también, de que no tenía nada que ver con trauma, le hacía, simulaba un FAST, y eso me ayudó muchísimo a la hora de interpretar las imágenes y ver lo normal y lo anormal. Pero la curva de aprendizaje son de 25 a 50 procedimientos, y en el IFAS de 10 a 15. Gracias, doctor, muy amable. Y nos dice también Juan, para conocer el tipo de líquido detectado, es valioso hacer una punción guiados por la USG. ¿Y cómo procesar ese líquido después? Doctor, por favor. Sí, a ver, recordemos lo que les dije, el FAST es una ecografía focalizada en trauma y a mí no me interesa saber qué líquido tiene el paciente, ¿sí? Yo la conducta la voy a tener si tiene o no tiene líquido. Como les dije, responde esa pregunta dicotómica, sí o no, ¿sí? Y en dependencia de cómo esté mi paciente es la conducta que yo voy a tomar. Si tengo un paciente inestable con un politrauma o un trauma penetrante abdominal o torácico, y yo tengo un FAS positivo, tengo indicación de quirófano. Yo no necesito saber si es sangre o no. Lo más probable, si tiene un choque de características que me dice que es hipovolémico y tiene un politrauma, no tengo que pensar otra cosa. Tengo la indicación de entrar a quirófano a operar a ese paciente, porque si no se va a morir. Sí, yo noté, antes de qué se hacía antes del FAS, por ejemplo, en el ATLS se pregonaba el lavado peritoneal diagnóstico, por ejemplo, sí, que por medio o por vía abierta o por técnica de Seldinger, nosotros metíamos un catéter al abdomen, hacíamos un lavado y si aspirábamos sangre o
o restos vegetales o comida, ya era indicación de realizar una laparotomía, ¿no? Sin embargo, eso ya quedó para el pasado. Es más, la nueva versión de la ATLS ya casi ni menciona el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada vez se universaliza más la utilización del ecógrafo, ¿sí? El ecógrafo es parte ahora, si no lo es, lo va a ser muy pronto, parte del examen físico de cualquier médico. Entonces es una herramienta que tenemos cada vez más a la mano y no necesitamos saber qué tipo de líquido es. En trauma, yo la verdad, para serles sincero, nunca he hecho un lavado peritoneal diagnóstico. Nosotros tomamos la decisión si opera o no se opera en dependencia en el paciente inestable, solo con el FAST. Paciente inestable, contexto de politrauma, FAST positivo, quirófano, no hay otra indicación. Perfecto, doctor. Mientras tanto, igual nos hacen llegar las felicitaciones desde la plataforma de COEX y de YouTube. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor. Dice. Agradecemos, amigos, también los comentarios que ustedes nos hacen llegar desde las plataformas. Bueno, nos complementa Juan en la pregunta que nos respondió. Nos dice, ¿y en pacientes estables? Muchas gracias por su respuesta, nos dice Juan. Por favor, doctor José Luis. Bueno, sí, también lo mencioné en la exposición. Si tenemos un paciente estable, pero tiene FAS positivo. Entonces yo voy a estar un poco más tranquilo, pero no quiere decir que el paciente no tenga que ser operado posteriormente, ¿sí? Eso sería un error pensarlo. Pero me da tiempo para hacer yo tener otros métodos diagnósticos para poder llegar a una conclusión de que si se opera o no. Por ejemplo, una tomografía en un paciente estable que tiene líquido libre, es decir, un FAS positivo en cualquiera de los cuadrantes, pero el paciente está estable, me permite hacer una tomografía. Siempre las tomografías en trauma, recuerden, tienen que ser contrastadas, ¿sí? Si no, me baja la sensibilidad y especificidad de lo que yo quiero buscar. Por mucho que el paciente no tenga una CREA o tenga una CREA elevada, la indicación siempre, siempre es tomografía contrastada. Entonces, FAS positivo con un paciente estable, yo puedo solicitar una tomografía ahora sí con todo el tiempo del mundo porque sé que mi paciente no está mal de entrada, ¿no? Se puede inestabilizar posteriormente, por eso es que yo tengo que tener una supervisión ahí del paciente súper estricta, pero ya puedo solicitar una tomografía y esta me va a decir si tiene una lesión en algún órgano sólido, si tiene líquido libre también, si tiene aire, es decir, neumoperitoneo, que me indique cosas que me indiquen que tiene que ser operado el paciente de emergencias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor José Luis, finalmente, un último mensaje para nuestros amigos quienes están en la plataforma, estudiantes, profesionales, personas que están especializadas